Un general federal quemó vivos a una familia entera de campesinos por esconder frijoles, frente a su hijo pequeño, frente al pueblo que no se atrevía ni a respirar. Pero el humo de esa hoguera llegó hasta donde andaba Villa, y cuando el centauro del norte supo lo que había pasado, ya era demasiado tarde para que el general rezara sus últimas oraciones. Bienvenidos a Sombreros y Fusiles, donde las historias del México revolucionario cobran vida. Dinos desde dónde nos sigues en los comentarios. Dicen los viejos de San Luis Potosí que el humo del agravio viaja más lejos que el viento cuando viene cargado de injusticia. Y fue ese humo negro el que llevó hasta los oídos de Francisco Villa la historia de los Herrera, una familia de campesinos que lo único que había hecho mal era tener hambre en tiempos de guerra. Era un domingo de marzo de 1915 cuando el general Rubén Morales llegó al pueblito de Guadalupe con su batallón de federales. Venía con la orden de requisar todo el grano de la región para alimentar a las tropas del gobierno. Decía que era por la patria, decía que era por la estabilidad, pero en realidad era puro robo vestido de uniforme. Los Herrera vivían en un jacal humilde a las afueras del pueblo. Eran Tomás, su esposa Esperanza, y sus 3 hijos, María de 15 años, José de 12, y el pequeño Pablito de apenas 8. Tomás trabajaba tierras ajenas desde que tenía memoria, y lo único que había logrado ahorrar en toda su vida eran 2 costales de frijol que guardaba enterrados detrás de su casa. Pensando en los días difíciles que seguramente vendrían. Cuando los federales llegaron casa por casa buscando comida, Tomás les entregó todo lo que tenía visible, un poco de maíz quebrado, algunas tortillas secas, medio saco de quelites. Pero no mencionó los frijoles enterrados. No porque fuera desleal al gobierno, sino porque sabía que si se los quitaban, sus hijos se morirían de hambre antes de que terminara el mes. El general Morales era un hombre alto y corpulento, con bigote encerado y ojos pequeños como los de un cerdo. Había estudiado en academias militares, pero nunca había aprendido lo que era tener hambre. Cuando vio lo poco que había en la casa de los Herrera, se puso furioso. «Me están tomando el pelo», gritó con esa voz que tienen los hombres que creen que gritar los hace más importantes. Una familia de 5 personas no puede vivir solo con esto. Tomás se mantuvo firme, mirándolo a los ojos sin bajar la cabeza. «Esto es lo que tenemos, mi general. Si hubiera más, se lo daríamos». Pero uno de los soldados, un tal sargento Díaz que tenía fama de ser más perro que los mismos perros, había estado husmeando por el patio. «Mi general», dijo con una sonrisa que daba escalofríos, «la tierra aquí atrás está removida. Como si hubieran enterrado algo». El corazón de Tomás se le volvió piedra. Sabía lo que iban a encontrar y sabía lo que iba a pasar después. Pero cuando vio la cara de miedo de sus hijos, especialmente del pequeño Pablito que se aferraba a las faldas de su madre, tomó la decisión que cualquier padre habría tomado. «Sí», confesó. «Hay 2 costales de frijol enterrados. Son para mis hijos, para que no se mueran de hambre». La cara del general Morales se puso roja como chile piquín. «Así que me mentiste, campesino. Así que crees que puedes engañar al ejército federal». Tomás negó con la cabeza. «No quise engañar a nadie. Solo quise que mis hijos no se murieran». «Los traidores no tienen derecho a tener hijos», rugió el general. «Y los mentirosos tienen que pagar por sus mentiras». Lo que pasó después fue tan brutal que hasta los soldados más curtidos voltearon la cara. El general Morales ordenó que amarraran a Tomás y Esperanza a un poste en el centro del patio. Después mandó traer leña y petróleo. «Vas a ver lo que pasa cuando se miente al gobierno de México», le dijo a Tomás mientras sus soldados amontonaban la madera alrededor del poste. «Y tus hijos van a ver lo que pasa cuando sus padres son traidores».
María y José trataron de correr hacia sus padres, pero los soldados los detuvieron. Solo Pablito, que era muy pequeño para entender completamente lo que estaba pasando, se quedó parado en medio del patio, viendo todo con esos ojos grandes que tienen los niños cuando el mundo se les vuelve incomprensible. Esperanza, que hasta ese momento había mantenido la compostura, empezó a llorar. No de miedo, sino de tristeza por sus hijos. Por favor, le suplicó al general. Mátenme a mí, pero dejen vivir a mi esposo. Estos niños necesitan a su papá. El general se rió con esa risa que no tiene nada de alegría. Los dos van a morir. Y sus hijos van a crecer sabiendo que sus padres murieron por mentirosos. Tomás, con las cuerdas cortándole las muñecas, miró a sus hijos por última vez. A María le dijo, cuida a tus hermanos. A José le dijo, sé fuerte. Y al pequeño Pablito le dijo, recuerda que tu papá y tu mamá te quisieron más que a la vida. Después miró al general Morales con una dignidad que ni las llamas iban a poder quemar. Puede matar nuestros cuerpos, pero no puede matar el amor que le tenemos a nuestros hijos. El fuego se encendió con un rugido que se oyó hasta el pueblo. Los gritos de Tomás y Esperanza se mezclaron con el llanto de sus hijos y con las risas de algunos soldados que parecían disfrutar el espectáculo. Pero el general Morales no había terminado. Cuando las llamas se apagaron y solo quedaron cenizas donde antes había una familia, se acercó a los tres huérfanos. Ustedes se van a venir conmigo, les dijo. Van a trabajar para el ejército hasta que paguen la deuda de sus padres traidores. Pablito, José y María fueron subidos a un carro militar como si fueran sacos de maíz. El niño más pequeño no dejaba de llorar, llamando a su mamá entre sollozos que partían el alma. María trataba de consolarlo mientras José apretaba los puños con una rabia que ya no era de niño, sino de hombre que ha visto demasiada injusticia. El pueblo entero vio llevarse a los niños. Vieron las cenizas humeantes donde habían muerto dos personas inocentes. Vieron la sonrisa satisfecha del general Morales. Y aunque nadie se atrevió a hablar en ese momento, todos guardaron la historia en el corazón como se guarda una brasa que algún día va a incendiar todo. Fue el padre Joaquín, un cura viejo que tenía más compasión que miedo, quien logró que la historia llegara hasta Villa. El padre había bautizado a los tres niños Herrera, había casado a Tomás y Esperanza, había bendecido sus humildes cosechas. Y cuando vio lo que había pasado, sintió que Dios mismo le pedía justicia. Se las arregló para llegar hasta el campamento villista que andaba por los rumbos de Torreón. Venía montado en una mula vieja, vestido de civil para no llamar la atención, con el corazón lleno de dolor y los ojos llenos de lágrimas que ya no podía contener. Cuando llegó frente a Villa, se echó a llorar como niño pequeño. General, le dijo entre sollozos, necesito que me ayude a hacer justicia por una familia que no se la merecía. Villa, que estaba limpiando su rifle bajo la sombra de un mezquite, levantó la vista. Había algo en el llanto del padre que le llegó directo al alma. Cálmese, padre, le dijo con esa voz ronca que podía ser tierna cuando hacía falta. Cuénteme qué pasó. Y el padre Joaquín le contó todo. Le habló de Tomás y Esperanza, de los frijoles enterrados, del general Morales y su crueldad. Le contó de los tres niños convertidos en huérfanos, de las cenizas que todavía humeaban, del pueblo entero que había visto la injusticia sin poder hacer nada. Mientras escuchaba la historia, la cara de Villa se fue poniendo cada vez más sombría. Sus hombres, que conocían esa expresión, se fueron acercando en silencio. Sabían que cuando el general ponía esa cara, alguien iba a pagar muy caro sus maldades. ¿Dónde están los niños ahora?, preguntó Villa cuando el padre terminó su relato. Los tiene el general Morales en su campamento cerca de San Luis.
Los está usando como sirvientes, como si fueran esclavos. Villa se quedó callado un rato muy largo, mirando hacia el horizonte como si pudiera ver hasta dónde estaban los niños Herrera. Por fin se levantó y se dirigió a sus capitanes. Muchachos, les dijo con una voz que sonaba como trueno lejano, tenemos trabajo que hacer. Esa noche, Villa juntó a sus hombres de confianza alrededor del fuego. Estaba Rodolfo Fierro, por supuesto, y también Tomás Urbina, que había sido su compadre desde antes de que la revolución les diera causa a sus corajes. Estaba Felipe Ángeles, el general culto que sabía de estrategia, y estaban los otros capitanes, hombres que habían visto tanto dolor que ya creían que nada los podía sorprender. Pero la historia que les contó Villa los dejó callados como tumbas. No es la primera vez que ese maldito quema gente inocente, dijo Villa mirando las llamas que danzaban entre los leños. Pero esta vez se pasó de la raya. Quemar a una familia por unos frijoles, llevarse a los niños como esclavos, eso no se puede quedar así. Si llegaste hasta acá y te está gustando la historia, suscríbete al canal y ayúdanos a seguir contando las historias que México no debe olvidar. Fierro se acomodó el sombrero y escupió al fuego. ¿Qué piensa hacer, mi general? Vamos a rescatar a esos muchachos, respondió Villa. Y vamos a darle al general Morales una lección que no se le va a olvidar jamás. Felipe Ángeles se aclaró la garganta. General, ¿cómo vamos a sacar a los niños del campamento federal? Ese lugar está bien custodiado. Villa sonrió, pero no era una sonrisa alegre. Era la sonrisa del cazador que ya sabe por dónde va a atrapar a su presa. Déjenme eso a mí. ¿Tengo un plan? Al día siguiente, Villa mandó llamar a un comerciante conocido suyo, un tal Evaristo Madrigal que tenía fama de poder conseguir cualquier cosa por el precio correcto. Era de esos hombres que no tomaban bandos en la revolución, sino que le vendían a quien tuviera dinero, sin hacer preguntas incómodas. Evaristo, le dijo Villa, necesito que le lleves un recado al general Morales. El comerciante se puso nervioso. Conocía esa mirada de Villa y sabía que significaba problemas. Dígame, general, ¿qué recado quiere que le lleve? Dile que tengo información sobre un depósito de armas federales que está abandonado cerca de Zacatecas. Dile que estoy dispuesto a vendérsela por el precio correcto. Madrigal abrió los ojos como platos. General, ¿de veras va a venderle información al enemigo? Villa sintió muy serio. De veras, compadre. Pero tiene que ser en un lugar neutral, donde ninguno de los dos tenga ventaja. ¿Conoce las minas abandonadas del refugio? Sí, general. Quedan a medio camino entre aquí y San Luis. Perfecto. Dile que nos vemos ahí en 3 días. Que traiga solo 10 hombres, que yo voy a llevar los mismos. Cuando Madrigal se fue, confundido, pero con los bolsillos llenos de pesos de plata, Fierro se acercó a Villa. Mi general, ¿de veras le va a vender armas a ese cabrón? Villa se rió entre dientes. No, compadre. Lo que le voy a vender es un boleto directo al infierno. Los días siguientes fueron de preparativos. Villa escogió a 20 de sus mejores hombres, todos ellos con cuentas pendientes con los federales, todos con ganas de cobrar viejas deudas. Entre ellos estaba Martín López, que había perdido a su padre en una masacre federal. Estaba Candelario Cervantes, el mejor tirador de todo el ejército villista. Estaba José Rodríguez, que cojeaba de la pierna derecha pero que seguía siendo mortal con el rifle. También llevó al padre Joaquín. El cura había insistido en ir, diciendo que tenía derecho a ver cómo se hacía justicia por sus feligreses. Pero me va a obedecer en todo, le advirtió Villa. Y cuando yo le diga que se esconda, se esconde. ¿Entendido? Sí,
General Villa, respondió el padre con una seriedad que dolía ver en un hombre de Dios. El día antes de partir, Villa fue a visitar la tumba de su hijo, que había muerto de una enfermedad cuando era muy pequeño. Era su costumbre hacer eso antes de las operaciones más peligrosas, como si necesitara pedirle permiso al niño muerto para lo que iba a hacer. Se quedó allí un rato largo, arrodillado junto a la cruz de hierro que marcaba la pequeña tumba. «Hijito», le dijo como si el niño pudiera oírlo, «voy a rescatar a unos muchachos que se quedaron solos como te quedaste tú. Voy a hacer que el hombre que mató a sus papás pague por lo que hizo. Ayúdame a no volverme tan malo como él. Ayúdame a seguir siendo el papá que tú recordarías con orgullo». Cuando se levantó, tenía los ojos húmedos, pero también tenía el corazón firme. Al amanecer partieron hacia las minas del refugio. Iban por caminos de herradura, por veredas que solo conocían los mineros y los contrabandistas. El paisaje era duro, cerros pelones, cañadas profundas, arroyos que solo tenían agua cuando llovía. Pero había una belleza áspera en todo aquello, la belleza de una tierra que no promete nada fácil. El padre Joaquín cabalgaba en silencio, rezando el rosario con los labios, pero con la mente puesta en los niños Herrera. Villa lo veía de reojo y sabía que el cura estaba luchando entre su fe y su sed de justicia. «Padre», le dijo en un momento en que cabalgaban juntos, «¿cree que Dios aprueba lo que vamos a hacer?». El padre se quedó callado un rato largo antes de responder. «General, yo creo que Dios llora cuando ve a los inocentes sufrir. Y creo que a veces usa a hombres como usted para poner las cosas en su lugar». Al segundo día de camino, cuando ya estaban cerca de las minas abandonadas, se encontraron con algo que Villa no esperaba. Era un grupo de federales que venía en dirección contraria, escoltando un convoy de carretas. Villa ordenó a sus hombres esconderse entre las rocas mientras él observaba con sus binoculares. En una de las carretas, sentados como bultos entre los sacos de provisiones, vio a 3 niños. Reconoció inmediatamente al pequeño Pablito por su tamaño y por la manera en que se aferraba a su hermana mayor. «Son ellos», murmuró Villa con el corazón acelerado. «Los niños Herrera están ahí». Fierro se acercó gateando. «¿Qué hacemos, mi general? ¿Los rescatamos ahora?». Villa negó con la cabeza. «No, todavía no. Si atacamos ahora, los niños pueden salir heridos. Vamos a seguir con el plan original». Era una decisión difícil, ver a los niños tan cerca y no poder hacer nada todavía. Pero Villa sabía que la paciencia era la diferencia entre un rescate exitoso y una tragedia. Esa noche, mientras acampaban cerca de las minas, Villa soñó con su propio hijo muerto. En el sueño, el niño le decía: «Papá, los niños Herrera me recuerdan a mí cuando era pequeño y tenía miedo. Sálvalos, pero no te conviertas en un monstruo por salvarlos». Villa despertó empapado en sudor frío, entendiendo que su hijo muerto le estaba dando una advertencia. Al día siguiente llegaron al punto de encuentro. Las minas del refugio eran un lugar fantasmal, túneles abandonados que se hundían en la tierra como bocas abiertas, estructuras de madera podrida, herramientas oxidadas que los mineros habían dejado cuando se agotó la plata. Era el lugar perfecto para una reunión secreta. El general Morales ya estaba ahí con sus 10 hombres, como había acordado. Villa lo vio desde lejos y sintió que la sangre se le calentaba. Era exactamente como se lo había descrito el padre Joaquín, alto, corpulento, con esa cara de satisfacción que tienen los hombres que creen que el poder les da derecho a todo. Los 2 grupos se acercaron despacio, con las manos cerca de las armas pero sin sacarlas todavía. Villa desmontó y caminó hacia el general con Fierro y Urbina flanqueándolo. «General Morales», dijo Villa con sarcasmo, «qué gusto conocerlo por fin».
Morales lo miró de arriba abajo con desprecio. Villa, he oído mucho de usted. Dicen que es un bandido con pretensiones de revolucionario. Y yo he oído de usted también, general. Especialmente he oído de su manera tan particular de interrogar campesinos. La conversación siguió por varios minutos, cada uno tanteando al otro, midiendo fuerzas. Villa jugó su papel a la perfección, hablando de información sobre armas y de pagos en oro. Morales escuchaba con interés, pero se notaba desconfiado. Fue cuando el general se acercó más para oír mejor los detalles que Villa hizo la señal convenida, se quitó el sombrero y se pasó la mano por el cabello. En un segundo, los villistas rodearon al grupo federal. Aparecieron de detrás de las rocas, de los túneles abandonados, como lobos que salen de sus madrigueras. «Quietos todos», gritó Fierro apuntando su pistola a la cabeza de Morales. «El que se mueva se va derechito al infierno». Los soldados federales levantaron las manos, entendiendo que no tenían oportunidad. Morales, en cambio, mantuvo la compostura. «¿Qué significa esto, Villa?» «Teníamos un acuerdo». Villa se acercó al general hasta quedar frente a frente. «Sí, teníamos un acuerdo, pero no el que usted pensaba. El acuerdo era que usted iba a pagar por lo que les hizo a los Herrera». Por primera vez, Morales pareció sorprendido. ¿Los Herrera? ¿Qué Herrera? Tomás y Esperanza Herrera, los campesinos que usted quemó vivos por unos frijoles. Los padres de los niños que tiene como esclavos. La cara del general se endureció. Ah, esos. Eran traidores, Villa. Mentirosos que escondían provisiones del ejército federal. Villa sintió que la rabia le subía desde el estómago. Eran padres tratando de alimentar a sus hijos. ¿Qué clase de hombre quema viva a una familia por unos frijoles? Un soldado que cumple con su deber, respondió Morales sin mostrar arrepentimiento. Villa se le quedó mirando un rato largo, buscando algún rastro de humanidad en esos ojos fríos. No encontró nada. «Átenlo bien», ordenó. «Porque vamos a hacer un viaje muy largo». El viaje de regreso al campamento villista fue como una procesión de fantasmas. Llevaron al general Morales amarrado como costal de papas, montado en una mula que tenía más dignidad que él. Los primeros días trató de negociar, de ofrecer dinero, de amenazar con represalias del gobierno. Después se puso a rogar, a decir que tenía familia, que solo había seguido órdenes. Al final se quedó callado, entendiendo que no había palabras que lo salvaran. Villa cabalgaba adelante con el padre Joaquín siempre a su lado. El cura había dejado de rezar el rosario y ahora solo miraba hacia adelante con una expresión que mezclaba esperanza y tristeza. Cada día que pasaba, cada paso que daban hacia el campamento parecía más ansioso por ver a los niños Herrera libres. Fierro, que había desarrollado una fiebre extraña durante el viaje, se acercó a Villa una noche. «Mi general», le dijo con voz ronca, «¿no le parece que esto es mucho problema por 3 niños?» Villa lo miró con dureza. «Rodolfo, esos niños no son solo 3 niños. Son la razón por la que peleamos esta revolución. Si no defendemos a los débiles, nos volvemos iguales que los cabrones que combatimos». Al llegar al campamento, Villa mandó de inmediato una partida de rescate hacia donde había visto a los niños. Era una operación rápida y silenciosa: rodear el convoy federal, neutralizar a los guardias, rescatar a los pequeños. El padre Joaquín insistió en ir con la partida de rescate. «Esos niños me conocen», dijo. «Van a tener menos miedo si ven una cara familiar». La operación fue un éxito completo. Los federales que escoltaban el convoy ni siquiera tuvieron tiempo de disparar antes de verse rodeados por villistas que aparecían de la nada como apariciones.
Los niños Herrera fueron liberados sin que les tocara ni un cabello. Cuando Pablito vio al padre Joaquín, corrió hacia él llorando. «Padre, padre, nos dijeron que ya estaba muerto». «No, mijito», respondió el cura abrazando al niño. «Estoy vivo y vine a llevarlos a casa». María, que ya tenía 15 años y había tenido que madurar demasiado rápido, miró a Villa con una seriedad que dolía ver en alguien tan joven. «¿Usted es el general Villa?» «Sí, mijita». «¿Va a matar al hombre que quemó a nuestros papás?» Villa se agachó para quedar a la altura de la niña. «Sí, mijita, ese hombre va a pagar por lo que hizo. Pero primero ustedes van a estar seguros». Esa noche, mientras los niños dormían por primera vez en semanas sin miedo a que los despertaran a golpes, Villa se quedó despierto pensando en lo que iba a hacer con el general Morales. Tenía muchas opciones: fusilarlo de una vez, entregarlo a las autoridades revolucionarias, mandarlo al exilio. Pero ninguna de esas opciones le parecía suficiente para pagar por la muerte de Tomás y Esperanza. Fue el pequeño Pablito quien le dio la idea. El niño se acercó a Villa mientras éste estaba sentado junto al fuego, y le preguntó: «General, ¿mi papá y mi mamá están en el cielo?» «Sí, mijito, están en el cielo cuidándote». «¿Y desde el cielo pueden ver al hombre malo que los quemó?» Villa sintió un escalofrío. «Sí, mijito, creo que sí pueden verlo». «Entonces ellos van a saber si usted le hace justicia, ¿verdad?» Villa entendió en ese momento lo que tenía que hacer. No era venganza lo que necesitaba, era justicia. Y la justicia tenía que venir del lugar correcto. Al día siguiente, Villa juntó a sus hombres para explicarles su plan. «Vamos a llevar al general Morales de regreso a su propio campamento», anunció. «Pero no como prisionero. Lo vamos a llevar como regalo». Los capitanes lo miraron confundidos. «¿Regalo para quién, mi general?», preguntó Urbina. «Para sus propios soldados. Para que vean qué clase de hombre era el que los comandaba». Villa había decidido hacer algo que nadie esperaba. En lugar de ejecutar al general en secreto, iba a exponerlo públicamente frente a sus propios hombres. Iba a contar la historia de los Herrera, iba a mostrar las evidencias de su crueldad, iba a dejar que fueran los propios federales quienes decidieran su destino. Era un plan arriesgado, pero Villa sabía que había soldados federales que tenían familias, que tenían conciencia, que no aprobarían quemar vivos a campesinos inocentes. La expedición hacia el campamento federal fue como una marcha funeraria. Llevaban al general Morales en una carreta, ya no amarrado sino libre, pero rodeado de villistas que no lo perdían de vista ni un segundo. El hombre había perdido toda su arrogancia. Ya no parecía el general prepotente que quemaba familias por diversión. Parecía lo que realmente era, un cobarde que solo era valiente cuando tenía ventaja. Los niños Herrera viajaban en otra carreta, protegidos por el padre Joaquín y por algunos de los soldados más confiables de Villa. El pequeño Pablito ya no lloraba todo el tiempo, pero tampoco hablaba mucho. Había visto demasiadas cosas terribles para su edad. María se había convertido en la madre de sus hermanos, y José había desarrollado una mirada dura que no era propia de un niño de 12 años. Cuando llegaron a las afueras del campamento federal, Villa mandó adelante a un emisario con una propuesta que dejó helados a todos los oficiales federales. «El general Francisco Villa desea parlamentar», anunció el emisario. «Viene desarmado y con una propuesta que beneficiará a todos los soldados federales presentes». El coronel Vázquez, que había quedado a cargo del campamento después de la desaparición de Morales, no sabía qué hacer. Por un lado, tenía la oportunidad de capturar al famoso Villa. Por otro lado, Villa venía en son de paz y según las leyes de la guerra, tenía derecho a parlamentar.
Después de consultar con sus oficiales, decidió aceptar la propuesta. Villa llegó al campamento federal con solo 5 hombres, desarmados como había prometido. Pero en lugar de venir como suplicante, venía como juez. Traía consigo las evidencias de los crímenes de Morales, testimonios de testigos, objetos personales de la familia Herrera y, sobre todo, traía a los 3 niños huérfanos. «Soldados federales», gritó Villa desde el centro del campamento, «vengo a devolverles a su general. Pero antes quiero contarles qué clase de hombre es el que los ha estado comandando». Y allí, frente a 200 soldados federales, Villa contó la historia completa. Habló de Tomás y Esperanza, de los frijoles enterrados, de la hoguera donde murieron 2 padres de familia por el único crimen de querer alimentar a sus hijos. Al principio los soldados escucharon en silencio, sin saber si creer o no. Pero cuando Villa presentó a los niños Herrera, cuando Pablito se echó a llorar al ver a su alrededor tantos uniformes como el que llevaba el hombre que había matado a sus padres, la actitud del campamento cambió completamente. Algunos soldados empezaron a murmurar entre ellos. Otros negaban con la cabeza, incrédulos. Muchos tenían hijos de la edad de los pequeños Herrera y no podían imaginar el horror de verlos convertidos en huérfanos por un capricho militar. Su general, continuó Villa señalando a Morales, convirtió a estos niños en esclavos después de matar a sus padres. Los obligó a trabajar como sirvientes para pagar una deuda que no existía. ¿Es este el tipo de hombre al que quieren seguir? El murmullo en las filas federales se volvió más fuerte. Algunos soldados miraban a Morales con desprecio, otros con asco. El general, que había estado callado hasta ese momento, trató de defenderse. «Son mentiras», gritó con una voz que ya no tenía autoridad. «Es propaganda revolucionaria. Estos niños son hijos de traidores». Pero sus palabras sonaban huecas. El pequeño Pablito, con esa valentía que solo tienen los niños cuando dicen la verdad, se soltó de la mano del padre Joaquín y se acercó a los soldados federales. «Mi papá no era traidor», dijo con voz temblorosa pero firme. «Mi papá trabajaba la tierra. Mi mamá hacía tortillas. Solo queríamos comer». Fue entonces cuando pasó algo que nadie esperaba. Un sargento federal, un hombre mayor con canas en las sienes y arrugas alrededor de los ojos, se quitó el sombrero y se acercó al niño. «¿Cómo te llamas, muchacho?» «Pablo Herrera, señor». El sargento se agachó para quedar a la altura del niño. «Pablo, ¿ese hombre de allá es el que les hizo daño a tus papás?» El niño miró hacia donde estaba Morales y asintió con la cabeza. El sargento se enderezó lentamente y miró a sus compañeros. «Soldados», dijo con voz que temblaba de rabia contenida, «yo tengo nietos de la edad de este muchacho. Y les juro por la Virgen Santísima que si alguien les hiciera daño a mis nietos como este hombre se lo hizo a esta familia, yo mismo lo mataría con mis propias manos». Un murmullo de aprobación recorrió las filas. Otros soldados empezaron a asentir. Muchos de ellos venían de familias campesinas, tenían hermanos que trabajaban la tierra, padres que habían pasado hambre. La historia de los Herrera no les era ajena, era la historia de su propia gente. El coronel Vázquez, que había estado observando todo en silencio, tomó una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos. Se acercó a Villa y le dijo en voz baja: «General, nos ha abierto los ojos. Este hombre no merece llevar el uniforme que porta». Después se dirigió a sus soldados con voz fuerte: «Soldados federales. El general Rubén Morales queda destituido de su cargo por crímenes contra civiles inocentes». Lo que siguió fue extraordinario. Los propios soldados federales arrestaron a su exgeneral. Lo despojaron de sus insignias, de su uniforme, de todo lo que lo identificara como militar.
Morales, ahora vestido solo con ropa interior, parecía lo que siempre había sido debajo del uniforme, un hombre pequeño y cobarde. Villa miró la escena con una mezcla de satisfacción y sorpresa. No había esperado que los federales fueran tan lejos. Coronel Vázquez, le dijo, ¿qué van a hacer con él? El coronel se quedó pensativo un momento. General Villa, hay una costumbre muy antigua en estos rumbos. Cuando un hombre comete un crimen contra una familia, la justicia la debe hacer la comunidad que fue lastimada. Esa misma tarde, una extraña procesión salió del campamento federal rumbo al pueblo de Guadalupe. Villa y sus hombres cabalgaban junto a los soldados federales, llevando al exgeneral Morales en una carreta como si fuera un criminal común. Los niños Herrera iban protegidos por el padre Joaquín, que no podía creer lo que estaba viendo. Cuando llegaron al pueblo, toda la gente salió a las calles. Habían pasado semanas desde la muerte de Tomás y Esperanza, pero nadie había olvidado. Las cenizas de la hoguera todavía estaban ahí, en el patio de los Herrera, como un recordatorio permanente de la injusticia. El padre Joaquín reunió a todo el pueblo en la plaza. Villa se subió a una banca y contó nuevamente la historia, pero esta vez frente a la gente que había visto todo con sus propios ojos. Cuando terminó, un silencio pesado cayó sobre la plaza. Era el silencio de la gente que por fin ve que la justicia es posible. Fue don Aurelio, el hombre más anciano del pueblo, quien habló primero. Vecinos, dijo con voz temblorosa por la edad, este hombre nos quitó a Tomás y Esperanza. Nos quitó a dos buenos cristianos que nunca le hicieron daño a nadie. ¿Qué dicen que hagamos con él? Las respuestas vinieron de todas partes. Algunos gritaban que lo quemaran como él había quemado a los Herrera. Otros decían que lo enterraran vivo. Había sed de venganza en el aire, una sed que había estado creciendo durante semanas. Pero fue la pequeña María Herrera quien puso orden en el caos. La niña se subió a la misma banca donde había estado Villa. Vecinos, dijo con una voz que era demasiado madura para sus 15 años, mi papá siempre decía que la venganza no resucita a los muertos. Si matamos a este hombre como él mató a mis papás, nos volvemos iguales que él. El pueblo se quedó callado, escuchando a la huérfana que había crecido demasiado rápido. Pero la justicia sí tiene que llegar, continuó María. Este hombre tiene que pagar. Pero no con la muerte. Tiene que pagar viviendo con lo que hizo. Villa, que había estado observando todo desde un rincón de la plaza, sintió una admiración profunda por la niña. Tenía la sabiduría que él había estado buscando durante toda la revolución, la diferencia entre justicia y venganza. Al final, el pueblo decidió el castigo de Morales por votación. No lo iban a matar, pero tampoco lo iban a dejar libre. Lo iban a marcar en la frente con hierro caliente para que todo el que lo viera supiera qué clase de hombre era. Después lo iban a expulsar del pueblo y de toda la región, con la advertencia de que si alguna vez regresaba, entonces sí pagaría con la vida. La marca se la hicieron en la plaza, frente a todo el pueblo. Morales gritó como animal herido cuando el hierro le quemó la piel, pero nadie se compadeció de él. Después lo montaron en un burro viejo, le dieron un poco de agua y lo mandaron hacia el desierto con la advertencia de que nunca regresara. Los niños Herrera se quedaron en el pueblo, bajo el cuidado de una tía que vivía en Guadalupe. Villa se aseguró de que tuvieran dinero suficiente para vivir dignamente y de que nadie los molestara jamás. También hizo construir una pequeña escuela en el pueblo, para que los niños tuvieran oportunidad de estudiar y no tuvieran que trabajar la tierra desde pequeños como sus padres. El padre Joaquín se quedó con ellos, convirtiéndose en una figura paterna para los tres huérfanos.
El coronel Vázquez, impresionado por lo que había visto, decidió cambiar de bando y se unió a las fuerzas de Villa con varios de sus hombres. General, le dijo, hoy me di cuenta de que hay diferencia entre ser soldado y ser sicario. Quiero pelear por la justicia, no por los caprichos de los poderosos. Meses después, Villa recibió noticias de que Morales había muerto en el desierto, probablemente de sed o atacado por animales salvajes. Nadie lloró su muerte. Su nombre quedó como sinónimo de crueldad en toda la región, mientras que los nombres de Tomás y Esperanza Herrera quedaron como símbolos de dignidad campesina. Los años pasaron y la revolución siguió su curso sangriento. Villa ganó batallas y perdió batallas, tomó ciudades y las perdió, vio morir a muchos de sus hombres y vio nacer a otros nuevos. Pero siempre llevó consigo el recuerdo de los niños Herrera y la lección que le había enseñado María, que la justicia no es lo mismo que la venganza. Pablito creció para convertirse en maestro de escuela, educando a los niños del pueblo donde habían muerto sus padres. José se hizo carpintero y construyó la casa más bonita de Guadalupe en el mismo lugar donde había estado el jacal familiar. María se casó con un hombre bueno que la quiso con hijos propios y adoptivos, y se convirtió en partera, ayudando a traer nueva vida al mundo. Los tres hermanos nunca olvidaron a sus padres, pero tampoco dejaron que el odio los consumiera. Cada año, en el aniversario de la muerte de Tomás y Esperanza, encendían una hoguera en su memoria, pero no una hoguera de venganza sino de recuerdo, donde quemaban flores y copal para que el humo llevara sus oraciones hasta el cielo. Villa los visitó varias veces a lo largo de los años, siempre en secreto, siempre trayéndoles regalos y noticias del mundo exterior. En una de esas visitas, ya cerca del final de la revolución, Pablito, que ya era un hombre adulto, le preguntó, «General, ¿cree que valió la pena todo lo que pasó?» Villa se quedó callado un rato largo, mirando las casas del pueblo, las caras tranquilas de la gente, los niños jugando en la plaza. «Sí, muchacho», respondió por fin. «Valió la pena. Porque ustedes están vivos, porque son libres, porque nadie los va a volver a lastimar». Y cuando Villa murió años después, asesinado en una emboscada en Parral, entre sus pertenencias encontraron una carta que nunca había mandado. Era para los hermanos Herrera, y decía simplemente, «Gracias por enseñarme que la justicia siempre es mejor que la venganza, aunque cueste más trabajo y duela más el corazón». La historia se siguió contando de generación en generación en los rumbos de San Luis Potosí. Los abuelos se la contaban a sus nietos, los maestros se la contaban a sus alumnos, los padres se la contaban a sus hijos. Y siempre terminaba igual, recordando que la justicia verdadera no viene de arriba, sino de abajo, del pueblo que se organiza para defenderse y para defender a los más débiles. Si llegaste hasta acá, suscríbete a Sombreros y Fusiles para más historias de la Revolución Mexicana que no encontrarás en los libros de historia.